Pueden sentarse delante. Ah, ok. No, para mí no. No. Sí, no me importa. Hay que hablar fuerte. Sí, Vamos a hacer el intento de hablar fuerte para que nos escuchen todos. igual de repente si quieren... Se acérquense allí. Hay más espacio para acá adelante. Buenas tardes a todas y todos. Estamos agradeciendo a Miguel Ángel, salió 2 minutos, pero vamos a hacer un agradecimiento simbólico a la librería Cienfuegos por acogernos hoy día, por prestarnos el espacio. Agradecerle a todos ustedes por venir también. Se nota que hay mucho interés por conversar con Daniel, del libro, de los autores del libro. Hoy nos hemos reunido acá para la presentación en París del libro Cómo destruir una democracia, de Daniel Matamala, que imagino que ya todos ustedes conocen, destacadísimo periodista político de Chile, multimedial, podcast, columna, en televisión también. Este ya es tu cuarto, quinto libro. No, vendría siendo el décimo. ¿No? Décimo Sí, libro. sí. Décimo Pero libro. hay varios olvidables. Me faltan varios que leer. Disculpa. Y nos va a acompañar hoy día también Francisca Toledo, quien es compatriota chilena, psicóloga de carrera, hizo un magíster también en psicología, está haciendo un doctorado aquí en la Universidad Paris Nanterre, trabaja también como investigadora en la Universidad Paris Nanterre, doctorado es en ciencia política, ¿cierto? Sí, especialista en violencia. No sé si me queda algo. Bueno, vamos a estar conversando con ustedes dos. Creo que la pregunta para hacer el puntapié inicial tiene que ver con el título, que es un título que me parece muy provocador, muy oscuro también. Hay un diálogo, por supuesto, con cómo mueren las democracias, ¿no? Pero pareciera que cómo mueren las democracias, cómo mueren las democracias, que es un bestseller, ¿cierto?, del 2018, Levitsky y ¿cómo se llama el otro profesor de Harvard, de Schiller? No, ese... Bueno, porque la idea de que muera la democracia pareciera que es como un proceso natural, ¿no?, que mueran. Y cómo destruir una democracia pareciera que es como una estrategia, un manual de cómo destruir una democracia. Entonces, de cómo se desarrolla esto, cuéntanos tú, Daniel, cómo llegaste al título, al tema, qué fue lo que te llevó al principio a hacer este libro, y muchas gracias ya por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Si hablas un poco duro. ¿Cómo? Sí, acá hay más espacio, por si quieren pasar a sentarse aquí. Es súper familiar todo, así que toda tranquilidad. Ahí, acá también hay un poquito más de espacio adelante si alguien quiere estar más cómodo. Primero, muchísimas gracias a todos por haber venido en esta ocasión. Perdón por el retraso, ahí tuvimos algunos problemitas logísticos, pero les agradezco mucho la gentileza de haber venido y también la espera y poder tener esta conversación en este lugar tan lindo, tan íntimo, esta librería que es tan emblemática también para las letras en español en París. Así que les agradezco infinitamente su presencia y identidad acá, a Francisca, a Diego también por haber estado aquí y también por habernos entregado este espacio. Efectivamente hay una provocación en el título, ¿no? Que tiene que ver con una acción deliberada, o sea, hay un verbo que no es baladí, que está elegido con mucho cuidado. Cómo destruir una democracia, cómo estos líderes autoritarios, en mi opinión y en mi experiencia, en mi reporteo, ocupan una especie de manual, paso por paso, por cierto, en el cual lentamente van erosionando el edificio democrático, van erosionando las instituciones, van erosionando la convivencia civil, que también es tan relevante en una democracia, van haciendo que el diálogo en la sociedad se vaya volviendo más bien una confrontación, que nos empecemos a ver entre nosotros ya no como adversarios, sino como enemigos. Es un término que ellos usan mucho,
cualquier crítico es el enemigo del pueblo. No es sencillamente una persona que piense distinto, que tenga ideas diferentes, no, es un enemigo derechamente. Y ese discurso adversarial logran hacer que la sociedad de alguna manera sea muy receptivo a ella y logran que vaya permeando cada uno de los aspectos sociales. Entonces por eso hablo de una labor que es sistemática, que es permanente, que es persistente y que va erosionando el edificio de la democracia, como termitas que se fueran metiendo en la madera de una casa, hasta que finalmente este edificio en un momento final termina derrumbándose por completo. Entonces, si hay una mirada al respecto, es una mirada además que yo desarrollo, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, desde la perspectiva del reportero. Yo no soy un cientista político, no soy un teórico de este tema, hay gente que sabe infinitamente más que yo de eso. Yo soy un reportero que va a los lugares, que habla con la gente, que conversa con los ciudadanos y que intenta desde esa conversación y también desde la empatía hacia esos ciudadanos entender por qué ellos están dispuestos a entregarle el poder total a una persona que promete que va a resolver sus problemas. Creo que es muy importante tener esa comprensión. Y para entender eso creo que hay que estar en terreno. O sea, creo que hay que ir a las colonias de San Salvador que estaban tomadas por las maras. Creo que hay que ir a los barrios miseria de Caracas, donde nunca había llegado la ayuda del Estado, que es ser un país tan rico como Venezuela. Creo que hay que entrar en el tema del racismo en Estados Unidos. Hay que ir a las villas miseria en Buenos Aires. O sea, hay que comprender de primera mano lo que está pasando para poder reflejarlo en este libro y para poder contar entonces cuáles son las herramientas que estos líderes utilizan, por qué son tan efectivas, cuáles son las grietas que ellos entienden, que ellos ven que hay en esa construcción democrática que les permiten empezar a destruirlo y empezar a erosionarlo. Daniel, y en tu libro tomas a 5 líderes emblemáticos de derecha, de izquierda, que están en diferentes procesos, ¿no? Diferentes momentos de la destrucción de la democracia, y como si fuera un manual, tú hablas de 5 pasos para destruir una democracia. Cuéntalo, ¿por qué? Y aparte lo pones como una cuenta regresiva, más que un conteo así como tal, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco qué son estos 5 pasos? Sí, yo escojo a 5 líderes y escojo a 5 procesos porque creo que nos permiten mostrar paso a paso cómo esto se va desarrollando. Esto no ocurre de un día para otro. Esto no es una destrucción a la democracia como la que estamos acostumbrados de un edificio en llamas, un presidente muerto y una fuerza armada que se toma el poder un día, ¿no? Esto es mucho más civilismo, es un proceso más lento, donde incluso parecería en algunos momentos que al revés, se está fortaleciendo la democracia, o se le está dando más poder al pueblo, pero creo que hay elementos que se van repitiendo paso a paso hasta desembocar en una dictadura completa. Y yo identifico 5 pasos, que los voy ejemplificando con distintos líderes, como tú bien dices, de distintas partes del espectro ideológico. Yo creo que aquí la ideología no es lo fundamental es la voluntad de estos líderes de ir concentrando cada vez más poder, sean de izquierda o de derecha. Identifico el primer paso en López Obrador en México, donde por cierto todavía hay una democracia que está funcionando, pero hay ciertos elementos preocupantes. Hay un autoritarismo en la forma de ejercer el poder, hay un discurso público que identifica a los opositores o los críticos inmediatamente como enemigos, que por lo tanto empieza a ser mucho más difícil el disenso. Hay una concentración del poder, en el caso de México el partido en el gobierno ya concentra el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Para mí todo eso ya son una primera señal de advertencia o de alerta de lo que está ocurriendo. El segundo paso lo identifico con Argentina, con el actual presidente Javier Milei, que lo que hace es avanzar hacia una destrucción total de la posibilidad de una conversación pública. Lo que hace Milei es ocupar el insulto, la agresión verbal permanente, el trato de enemigos, de traidores, de terroristas, de golpistas, contra cualquier persona que sencillamente sea crítico, partiendo por su propia vicepresidenta, de hecho, por los estudiantes, por los jubilados. Si los jubilados salen a protestar, son terroristas, son golpistas. Entonces hay una imposibilidad de tener un disenso y de una conversación pública relevante. El tercer paso yo lo identifico con Donald Trump en Estados Unidos, donde me parece que ya hay una intención clarísima, bastante exitosa además hasta ahora, de destruir todo el edificio democrático, perseguir a opositores, perseguir a críticos, acallar a universidades, acallar a medios de comunicación, impedir que la justicia pueda actuar correctamente, ocupar la fuerza militar contra quienes se percibe como opositores. O sea, están todos los elementos de alguien que quiere instaurar una dictadura. Es noticia en desarrollo, por cierto, si lo va a lograr o no, pero ya ha logrado erosionar muy fuertemente
elementos que parecían muy sólidos de la democracia estadounidense, como la separación de poderes, como los check and balances, todo eso ahora suena muchísimo más frágil de lo que era. El cuarto punto, el cuarto paso para mí en esta cuenta regresiva es El Salvador, con Nayib Bukele, que ya da el paso decisivo hacia convertirse en un dictador, con todas sus letras, donde no solamente todos los poderes del Estado están concentrados en sus manos, sino además él tiene el poder para encarcelar a cualquier persona, para mantener a cualquier persona en prisión sin derecho a defensa, sin derecho a saber de qué se le acusa, sin derecho a tener un juicio justo, y esto lo puede ocupar con pandilleros, con ciudadanos comunes y corrientes, con sindicalistas, con personas de las organizaciones de derechos humanos, con cualquiera que él estime con su dedo que tiene que estar encarcelado. Y además ya ha roto el último límite que le quedaba a su poder, que era el límite del tiempo, porque ahora además tiene reelección indefinida para que se quede en el poder todo el tiempo que él considere necesario, en lo que él llama, de una manera supuestamente no irónica, la única democracia de partido único del mundo. Democracia cool. Dictador cool, sí, Dictador él dice, cool. el dictador cool. Una dictadura con memes. Con memes, y que él dice que es la única democracia de partido único del mundo. Y el último paso para mí es Venezuela, donde ya además el régimen ha perdido toda legitimidad, porque tampoco tiene ya apoyo popular, como sí lo tuvo durante mucho tiempo con Chávez. Hoy con Maduro no tiene apoyo popular, y se sostiene básicamente sobre un combo de represión contra el pueblo y de corrupción, de la cual se favorecen las élites, especialmente la élite militar, que está cooptada por medio de la entrega de prebendas, del contrabando, del tráfico de petróleo, etc. Entonces, son pasos que creo que es interesante verlos porque no ocurren de un día para otro. O sea, Venezuela en los primeros años, por ejemplo, del gobierno de Hugo Chávez, probablemente uno diría que estaba en el paso número 1, ¿no? Era muy popular Chávez, ganaba elecciones limpiamente, pero ya había elementos autoritarios en su forma de referirse a la oposición, en su forma de querer concentrar el poder. Bueno, y eso fue derivando rápidamente hasta llegar a donde están ahora. Del Salvador uno podría decir lo mismo. Y él al principio es elegido democráticamente también, y va ampliando cada vez más sus poderes con este estado de excepción constitucional, este régimen de emergencia, ir destituyendo a los jueces de la Corte Suprema que no están de acuerdo con él, y va avanzando rápidamente hasta llegar hacia donde está ahora. Por eso es que yo digo que son pasos consecutivos, y por eso es que digo que en los primeros pasos, donde tal vez pueda haber mucha discusión, ¿no? Mucha gente me va a decir, pero México no tiene que ver aquí, Argentina no tiene que ver aquí. Ojo, están las advertencias, están las primeras alarmas. Y creo que si esas sociedades no reaccionan adecuadamente, bien pueden deslizarse hacia un régimen más autoritario, y lo mismo le puede pasar a países que hoy día no están acá, como Chile, pero donde hay elementos que sí uno podría preocuparse de que pueden ir avanzando. Gracias. Francisca, voy a preguntar a ti, y este procedimiento tan sistemático que ha logrado definir Daniel, ¿cómo se entiende que tenga un impacto emocional tan contundente? Eso creo que es uno de los factores relevantes también desde la psicología social. Quizás hay alguna herramienta de entenderlo, ¿no? Que no le permite esta cercanía emocional con la ciudadanía, también que la ciudadanía detecte que esto va pasando poco a poco, ¿no? Ayer justamente nosotros estábamos hablando de que Daniel parte del libro diciendo... Ayer justamente estábamos hablando con Daniel y Daniel va a partir el libro diciendo justamente que él se encontró con dos casos. El caso en El Salvador de un póster con la foto de Bukele, y en otro caso que era en Venezuela, y que le recordó a Venezuela, que era justamente donde veía el rostro de Chávez. Y justamente esto le recuerda a un caso en el año 2023, a otro del año 2012. Y a partir de ahí, justamente va a decir que hay una relación que ya no es transaccional solamente, sino que hay una relación de amor. Y en ese concepto es el que me gustaría detenerme, porque en esta relación de amor ya el vínculo ya no es un vínculo, es un vínculo que se vuelve emocional, es un vínculo que ya no es un vínculo solamente de yo voto por él porque recibo algo, sino que yo voto por él porque hay una fe en esa persona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que a través de esta relación de amor uno también puede obtener el control. Y esto uno no lo ve, y esto yo lo voy a desarrollar otro concepto, que es el concepto de control coercitivo,
que es un concepto que viene desde los estudios de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, y en el concepto de control coercitivo, ¿qué es lo que pasa? La persona en un inicio, voy a hacerle una relación de pareja como ejemplo, lo podemos ver en la secta, en otras cosas, pero en una relación de pareja tenemos justamente a una persona que en un inicio va a tener muchas gestos amables, muchas detalles, pero al mismo tiempo uno va a ver ciertas pequeñas señales, como lo veo todos los días, o la voy a buscar constantemente, la llamo constantemente, le pregunto constantemente dónde está. Y todos esos elementos, al final, empiezan a ser elementos de control. Y esos elementos de control, al mismo tiempo, van a ir en conjunto a otros elementos que son elementos de coerción. Entonces, control y coerción van a ir juntos para que la persona esté al final bajo una, en francés uno dice emprise, como bajo un aprisionamiento total. ¿Qué es lo que va a pasar? Si uno lo piensa en la secta, va a ver el mismo fenómeno. Hay un líder carismático que va a convencer a todo el mundo con su discurso, va a generar un vínculo emocional ligado en base al amor, y ese discurso ligado al amor, al mismo tiempo va a empezar a decirle que esta persona no se puede juntar con esta persona, no se puede juntar, por ejemplo, con personas que piensan diferente, que no puede ir a ver a la familia, y se empieza a encerrar, a aislar, y nuevamente después empieza a instaurar elementos de coerción. Francisca, tú ves por lo tanto un patrón parecido, esto no lo puedo identificar yo porque la experta es ella, pero ves por lo tanto un patrón parecido en la forma en que actúan estos líderes, con por ejemplo cómo actuaría el líder de una secta o una persona manipuladora en el ámbito de una relación incluso de violencia intrafamiliar. Exactamente, yo veo justamente un continuo en este tipo de comportamiento, donde el amor, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a transformar y lo vamos a utilizar, ese vínculo emocional que yo creo, como una herramienta de control, en este caso de control social. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a limitar que las personas ya no pueden escuchar ciertos medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela o ahora en Argentina, cuando cerraron el canal infantil? Lo cierran y después lo reabren, pero con otro contenido. Con proselitismo básicamente libertario. Exactamente. Y porque tú dices, este amor que hay hacia los líderes necesita de un contrapeso, ¿no? Es el odio, obviamente, pero en este caso es la generación de enemigos, ¿no? Y yo, una pregunta diferente pero un poco parecida a los dos, ¿no? A ti yo te preguntaría, ¿cómo se elige ese enemigo? ¿No? ¿Quiénes son, según el ser amado, digamos, decide quién es y quién es el enemigo? Y luego, ¿por qué es tan efectivo, esto es más bien para Francisca, por qué es tan efectivo con el fin de agrupar, ¿no? de reunir a un grupo? Yo sé que esto puede parecer más viejo que el hilo negro, pero ¿por qué es tan efectivo en la identificación de un otro, ¿cierto?, como la estrategia más efectiva para decir, bueno, aquí estamos nosotros, nos agrupamos, nos atrincheramos, ¿no? En mi lado, por lo menos, básicamente lo que estos líderes identifican es un pueblo con el cual hay una relación de amor. Yo amo a ese pueblo me ama a mí, yo me sacrifico. Estos líderes nunca dicen quiero el poder para mí propia egolatría, digamos. Yo siempre, la búsqueda del poder es un sacrificio que yo hago para beneficiar al pueblo. Pero siempre hay un enemigo entre medio, que es el que impide que esta relación entre el líder y el pueblo pueda desarrollarse de manera armoniosa. Y ese enemigo se identifica en general con las élites. ¿Qué tipo de élite va a depender un poco del disfraz ideológico que el líder escoja? Si es un líder de derecha, probablemente su discurso va a ser que hay élites liberales, woke, progresistas, ¿no?, internacionalistas, globalistas, vendidas, que están intentando llevar su corrupción moral frente a un pueblo que siempre es puro, siempre es virtuoso. Estas élites están moralmente corruptas y por lo tanto están destruyendo la posibilidad de que el pueblo ejerza su virtud. Y en general ese odio a esas élites progresistas, por llamarlo de alguna manera, viene con quienes supuestamente son los beneficiados de esas élites: mujeres, minorías sexuales, inmigrantes. Ese es como, ahí se completa, digamos, el combo
de quienes deben ser odiados según ese discurso más bien de caudillos de derecha. Cuando el caudillo más bien de izquierda va a decir que las élites son básicamente el imperialismo, la oligarquía, los grandes poderes económicos y todos quienes son yanaconas o serviles o lacayos a esos grandes poderes. Y por lo tanto incluyen burguesía local, medios de comunicación, etcétera, que se ven como una especie de parásitos de ese poder. Es interesante que hay algunos puntos que se intersectan. Por ejemplo, prácticamente todos estos líderes ven como enemigos y tratan de deslegitimar a cualquiera que dentro de la sociedad tenga un rol de apuntar algo como cierto o como verdadero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los científicos. Todos estos líderes en general tratan de deslegitimar a la ciencia y a la academia. Y en general, no todos los casos, pero en general vemos que son negacionistas del cambio climático, vemos que dicen que los científicos son socialistas, que son vendidos, que son corruptos, etc. También suelen incluir allí a la academia y al periodismo, porque también el periodismo tiene cierto rol de cumplir una idea de decir, bueno, esto es lo que ocurre en la sociedad, esto es lo que es cierto y esto es lo que no. ¿Por qué hacen esto estos líderes? Porque ellos reclaman el monopolio de la verdad. Ellos son la única fuente de decir esto es cierto y esto es falso. Y por lo tanto cualquier institución social que en general haya tenido el rol de decir esto es cierto o esto es falso, que son roles que por ejemplo en general han tenido la ciencia, la academia, los medios de comunicación, el periodismo profesional, evidentemente son una amenaza a ese monopolio que él quiere imponer. Y por lo tanto, destruir la credibilidad de cualquier fuente alternativa de información es muy importante para estos líderes. Probablemente el caso más claro y evidente es el de Trump, ¿no? Que ha logrado, increíblemente, el tipo que tiene el récord de las mentiras en la historia de Estados Unidos. Hay gente que la sigue contando, decenas de miles, literalmente, decenas de miles. Sin embargo, él ha logrado que gran parte de los estadounidenses lo vean a él como la única fuente de la verdad, porque ha logrado deslegitimar fake news, etcétera, a cualquier otra fuente de verdad, como de nuevo la academia, la ciencia o los medios de comunicación. Entonces, esta idea del enemigo también cumple una labor muy importante, porque permite al líder decir que él es la fuente y único monopolio de la verdad en una construcción social. Es importante para mí el tema del odio, pero yo construyo la figura del otro, y esa figura del otro yo la construyo como un enemigo. Pero para construir esa figura del otro, la tengo que deshumanizar, quitarle características humanas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo a través de insultos, voy a decir que la persona no vale nada, utilizar palabras, hartas palabras que eran... Denigrar. ¿Ah? Denigrar. Sí, denigrar. Y a esta persona que yo voy a denigrar, que voy a insultar, la transformo al final de cuentas en un otro que no merece. Y en ese no merecimiento, solamente quien merece soy yo. Pero este líder, además, es un líder que se va a construir como un mesías. Por lo tanto, es el único que va a tener la verdad y va a tratar de destruir a todos los que no tienen esa verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a construir una representación negativa de ese otro, y esa representación negativa se va a transformar en sentido común. Se va a transformar en un sentido común que al final de cuentas todo el mundo va a justificar, y a partir de eso va a justificar la represión, la persecución y todo lo que pueda pasar a ese otro. Porque ese otro no merece nada, porque ya no es humano. Ya no tiene la misma categoría que yo. No es alguien de mi bando, es alguien de otra persona que no merece nada. Lo que pasa con los migrantes, lo que pasa con las mujeres, el régimen misógino. Lo que pasa con los saudíes, con los palestinos hoy día. Exactamente, ¿Ok? también. Sí, Creo que también, ese porque es son el los ejemplo más parias. fuerte. Eso. Y tú hablas en una parte del libro, Daniel, de que estos son casos de sociedad que no son sociedades sometidas, sino que son pueblos que eligen ser gobernados por estos líderes. A mí me hizo pensar en el libro
O sea, en el texto del discurso de la servidumbre voluntaria, ¿ah? de Etienne de la Boissière, tú no lo llevas de ese lugar, tú lo ejemplificas con el fútbol. Algo muy latinoamericano, a todos nos hace mucho sentido, y te estoy parafraseando, corrígeme, pero es algo así como: prefiero ganar rompiendo las reglas que perder ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, ¿cuánta complicidad hay? O sea, no, estas dictaduras no entran con un golpe de Estado, también lo dice en el libro, sino que cuánta complicidad y cuánta responsabilidad hay desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que ha elegido en gran parte a estos líderes que terminan, digamos, instaurando una dictadura. Claro, o sea, en el fondo lo terrible además de estos casos es que son las propias personas las que entregan la llave al carcelero, digamos, ¿no? Y claro, después cuando quieren salir ya es demasiado tarde, ya no es posible. Porque en principio estos líderes no solamente son seductores, no solamente seducen con este mensaje de amor y de odio, ¿no? De amor hacia ti, de odio hacia los enemigos, logran que la sociedad funcione en esos términos. Tienen una característica muy interesante, que son adictivos. No podemos dejar de hablar de ellos, aunque sea para criticarlos, aunque sea para oponernos a ellos, ¿no? Dominan el discurso público. Y algo que ocurre, bueno, la oposición a Chávez, por ejemplo, terminó llamándose a sí misma con el término que el propio Chávez usaba para llamarlos a ellos. En Estados Unidos también ocurre algo parecido. Todos los días estamos pensando, bueno, ¿qué locura va a hacer Trump hoy día? ¿Qué brutalidad se le va a ocurrir a Trump hoy día? En Francia hoy día, hay canales, todos los días, está Trump, del plató de televisión. Vamos a tener tiempo Sí, no, pero te lo al digo final porque para dice, preguntas, Francia hoy día. para que todos puedan participar igual. Y lo digo porque creo que lo estoy diciendo como un fenómeno que nos ocurre a todos. Yo mismo, siendo el mayor crítico de Trump, todos los días estoy viendo qué es lo que hace Trump, ¿no? O sea, en el fondo logramos que ellos sean los que, con su capacidad discursiva y con su capacidad mediática, pongan los temas de discusión. Finalmente la oposición es oponerse a, más que poder proponer, digamos, un modelo de sociedad propio. Logran entonces como monopolizar el debate público de una manera muy, muy efectiva. Y además, efectivamente, son populares al principio. Eso es lo que también hay que entender, ¿no? Son populares. Todos estos líderes llegan al poder elegidos democráticamente y al menos durante algún tiempo logran mantener esa popularidad. Muchas veces logran reelegirse, muchas veces logran obtener mayorías en el Congreso, compitiendo lealmente, compitiendo correctamente, porque logran no solamente que el discurso se centre en torno a ellos, sino que a veces también logran ser efectivos. A veces los líderes autoritarios pueden ser efectivos en el corto plazo en resolver algunos problemas, o en parecer que están resolviendo en el corto plazo algunos problemas. El caso más evidente es el de Bukele, ¿no? Que aplica normas de régimen de excepción, realiza redadas gigantescas donde caen decenas de miles de personas, algunos pandilleros, algunos no, da lo mismo, todos a la cárcel, y con eso logra en el corto plazo reducir la violencia en algunas colonias de El Salvador. Y eso obviamente hace que la gente lo respalde y lo apoye. Como nosotros hemos visto esta historia muchas veces, sabemos que esto siempre termina mal, ¿no? La historia es pródiga en este tipo de asuntos, sabemos la historia de Fujimori, sabemos la historia de Chávez y Maduro, sabemos que en el largo plazo no son soluciones reales, pero en el corto plazo sí logran que la ciudadanía los apoye y eso es muy, muy relevante para su tipo de formación. Entonces, tenemos una lógica en la cual eso efectivamente ocurre. Perdón. Muchas gracias. Y por lo tanto, claro, hay una crítica a la sociedad. Ahora, para mí lo importante es la crítica a la sociedad, hacerlo desde la empatía y la comprensión de por qué esto pasa. O sea, no es pararse sobre un palco y decir, miren esta gente, ¿no? Miren lo que ha elegido. No. La gente elige eso porque, y eso hay que entenderlo también, ellos sienten que la democracia no les ha solucionado sus problemas. Ellos sienten que la democracia es una institucionalidad que está por allá arriba y que a ellos no les cambia la vida, que a ellos no les soluciona el problema de la violencia en sus barrios, que no les soluciona el problema de que no tienen casa, de que viven en un entorno miserable, de que la hiperinflación es rampante. Entonces, hay una desafección de la democracia y de ahí es de donde parte, digamos, todo este fenómeno que permite que estos líderes puedan irse tomando el poder. Lo interesante es que no es un mecanismo que ellos repitan la propaganda, es la experiencia cotidiana de esas personas que va a generar que adhieran y le den aprobación a estas figuras, porque como en un inicio, por ejemplo, Chávez va a generar viviendas sociales en barrios que eran inalcanzables para estas personas, van a generar una adhesión
Y esa adhesión se vive en la experiencia cotidiana. Y yo creo que eso lo rescatas muy bien en el libro cuando empiezas a contar historias de personas con las que te encontraste, que te están contando esa experiencia y te dicen, que yo recibí la casa, que él acabó acá, ahora podemos movernos por acá, antes no podíamos movernos porque teníamos que pedir permiso porque estaba esto ocupado por las maras. Entonces en esa experiencia cotidiana es donde ellos al final de cuentas transan con esto y apoyan a esta figura que los viene a salvar de estas condiciones. Francisca, bueno, digamos en este escenario de una adhesión ciega o casi de fanatismo, en el que hay un grupo que decide ir más allá y romper, digamos, para seguir ocupando la alegoría futbolístico-deportiva, como ir más allá y romper las reglas del juego democrático, ¿no? ¿Cómo se puede, qué salida hay de eso? ¿Hay forma de recuperar un diálogo entre estos bandos polarizados, de alguna manera de generar un despertar o algo así? Como, ¿qué opciones van quedando, ¿no? Complejas, yo creo, porque finalmente, a ver, yo creo que todo es reversible. Siempre hay soluciones, pero para mí el tema es cómo aprendemos a vivir juntos. Creo que esa es para mí es como la clave. ¿Cuáles son las políticas que establecemos para las dinámicas de vivir juntos? Para mí la violencia es un aprendizaje y es un aprendizaje que en la dinámica diaria aprendemos a relacionarnos de esa manera. Aprendemos a relacionarnos de una manera democrática o no democrática. Y cuando los derechos humanos están cooptados, cuando el poder está cooptado por una sola persona, es complejo, pero yo creo que hay elementos como las fuerzas de oposición que se construyen que pueden también desestabilizar estos mismos regímenes. Como el 2024, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, Bolsonaro-Brasil. Bolsonaro-Brasil en este momento es un ejemplo para el mundo en cómo la democracia está, cómo se está cuidando la democracia. Bolsonaro ahora siendo condenado nos está diciendo que la democracia hay que cuidarla. Y va a ser un ejemplo, que estas personas que violan las constituciones tienen que pagar también. Y yo creo que tenemos que poner atención a qué es lo que va a pasar, por ejemplo, ahora en Brasil, como un ejemplo para el mundo. Tú en el libro dices que si existe una solución, esta está en la ciudadanía, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona común y silvestre con todas estas maquinarias enormes de información y qué opciones le hay en la ciudad? Yo creo que lo primero es tomar conciencia y estar atentos, y por eso creo que este libro es un llamado de atención en cada una de nuestras sociedades, de ir viendo si están estas primeras señales. Porque claro, ya al final del camino es muy difícil hacer algo, ¿no? Cuando ya el poder total está en manos de una persona y hay represión. Pero al principio sí se pueden hacer muchas cosas. Partiendo por quién votamos, digamos. Una cosa, todos estos líderes llegan al poder por voto popular. Por lo tanto, somos nosotros finalmente los que decidimos qué tipo de líderes ponemos en el poder. ¿En qué nos fijamos en los líderes que ponemos en el poder? ¿Nos importa que sean realmente personas que son intachables en su defensa a la democracia siempre, en cualquier circunstancia? ¿O nos importa que sean los mejores para enfrentar a los del lado, ¿no? Los que además le tocan la oreja al que es de derecha o es de izquierda, dependiendo de nuestra preferencia? Eso es súper importante. O sea, creo que todos nosotros como ciudadanos tenemos que pensar. ¿Qué tipo de debate tenemos también? O sea, tratamos de entrar al debate público, y ahí me refiero a todos nosotros, ¿no? Desde la conversación en el café, la conversación con la familia en el almuerzo del domingo, qué es lo que comentamos en redes sociales. Todos nosotros armamos ese ambiente de... Estamos tratando de ayudar a que haya una convivencia democrática, que podamos tener opiniones diferentes, discutir, por cierto, apasionadamente, pero siempre manteniendo que la otra persona es un otro tan válido como nosotros, que es un igual, que sencillamente piensa distinto. No es mejor ni peor que nosotros, no es ni más ni menos que nosotros. Si nosotros ayudamos y entendemos a formar también ese tipo de discusión, también eso es una contribución muy importante para la democracia. Entonces, creo que lo más importante de este libro es entender que somos nosotros como sociedades las que ponemos a estos líderes en el poder. Somos nosotros como sociedades las que caemos en su discurso.
somos nosotros como sociedades las que les permitimos que vayan concentrando el poder cada vez más. Por lo tanto, cualquier solución depende de todos nosotros. Por cierto, hay partes de la sociedad que tienen más poder que otros. Por cierto, un poder judicial, que es el caso de Brasil, ¿no? Un poder judicial que es independiente, que se toma su trabajo en serio, es muy importante para la democracia. Por cierto que los políticos, por cierto que las personas que están en el Parlamento son muy relevantes para la mantención de una democracia como esta. Pero insisto, a esa gente la ponemos ahí nosotros. Y ese debate público lo armamos nosotros. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene un enorme poder, sobre todo en los primeros pasos, para detener, para frenar, para elegir sabiamente a los líderes a quienes les damos nuestra confianza. Y bueno, esta semana salieron algunas encuestas que como que explicaban en parte en torno a los candidatos presidenciales que tenemos ahora, pero una pregunta a ti, Francisca, en estas ciudadanías que han ido y votado, ¿no? y puesto ahí a esos líderes, si bien los ejemplos que toma Daniel ideológicamente son muy variopintos los 5, ¿tú ves que el perfil de estos adherentes es similar? ¿Son parecidos los que van y votan por estos adherentes más allá de las diferencias ideológicas o son más bien un perfil parecido con descontentos similares? Creo que hay diferentes perfiles y ese es el problema y lo más riesgoso. Porque este tipo de discursos llegan como al común. No sé qué oye. Que este tipo de discurso llega al común de la gente, llega a la persona donde lo toque emocionalmente, sea por algún problema, sea por alguna experiencia que tuvo, o incluso porque está decepcionado de los otros candidatos. Entonces yo creo que eso lo hace más complejo. Y como dijo Daniel, hay una cosa que es importante como que identificar cuando una figura se presente como con este culto al líder, cuando la figura se presente también además con que tiene una verdad absoluta, o él tiene la verdad, o él va a traer la solución, que generalmente es el discurso de todos los caudillos, no solo modernos, sino que lo podemos pensar Mussolini, Hitler, etcétera, que también fueron electos. O tener, y que además también, que ahora lo que lo hacen muy bien es monopolizan y utilizan las redes, los nuevos medios de comunicación, y cómo a través de eso crean una verdad. Entonces yo creo que hay señales que son importantes que nosotros como ciudadanía también estemos alerta, y ahí estoy muy de acuerdo con Daniel. Daniel, tú que estuviste reporteando los 5 casos y un poco tomándole el pulso a qué te decía la ciudadanía de Buenos Aires, de Washington, de San Salvador, ¿cuál de todos los casos es el más sorprendente? El que me dice acá hay una pérdida de objetividad pero total y absoluta. Hay un caso ahí de un san salvadoreño que te dice a Bukele lo puso Dios, ¿no? Uno dice como volver a la Edad Media, una cuestión impresionante, pero más allá de eso, ¿cuál es el que te pareció más sorprendente, más inexplicable? Tanto en El Salvador como en Venezuela se repite mucho eso, ¿no? En el caso de Chávez, no Maduro, que es como ya una declaración, pero en el caso de Chávez era un discurso muy parecido al de Bukele, de muchos de sus partidarios, ¿no? Era un enviado de Dios directamente. A mí el que más me sigue sorprendiendo, porque sigue pareciendo un enigma, es Estados Unidos. Porque cuando uno va a Venezuela, uno entiende por qué la gente entregó el poder a Chávez, ¿no? Había una sensación de miseria, de corrupción, de un país rico, pero que sin embargo la gente vivía de manera miserable, que lo hace uno comprender. Uno va a El Salvador y entiende, ¿no? Cuando va a las colonias donde la gente no podía salir de su casa, donde las pandillas eran amas y señoras y el Estado no existía, uno dice, bueno, uno entiende por qué terminan con Bukele. Uno va a Argentina y entiende también la desesperación de la hiperinflación, de la locura absoluta en términos económicos, de la extrema corrupción, lo que pasa con Milei. Y en México también, con una ausencia del Estado tremenda, en suburbios de Ciudad de México, en sectores más alejados, donde nunca la gente vio que había un Estado que hiciera algo por ellos, ¿no? Estados Unidos es distinto, porque en Estados Unidos no hay una crisis social o económica de esa magnitud. Y por lo tanto yo creo que hay que ir bien profundo para entender cuáles son las claves que toca Trump para hacer lo que está haciendo. Y para mí en ese caso, una explicación fundamental es el racismo. El racismo es demasiado importante en la historia de Estados Unidos. Es el que explica la guerra civil, es el que explica el realineamiento de los partidos políticos en la década del 50 y 60.
cuando se le da finalmente igualdad racial a todos en Estados Unidos y hay un sector de la sociedad que no acepta eso. Y la historia de Donald Trump está íntimamente ligada al racismo. Él, por cierto, era una persona muy famosa desde hace mucho tiempo, una celebridad de los medios de comunicación, siempre había coqueteado con la política, él fue demócrata primero. Luego pasó por el Partido de la Reforma, que es una especie de tercer partido. Luego se hizo republicano, la ideología nunca le importaba nada, por cierto. Y nunca se decidía totalmente a entrar a la política, no veía que hubiera un espacio para él. Y el momento en que él se decide es muy llamativo. Trump se decide a entrar a la política cuando lidera un movimiento que promueve una teoría de la conspiración. La teoría era que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. El certificado de nacimiento. Correcto, que había nacido en África. Y por lo tanto, él era un presidente ilegítimo, porque constitucionalmente tienes que haber nacido en Estados Unidos para ser presidente. Y muchísimas veces que estaban los certificados de nacimiento, que estaban esto las que no nació en la América continental, entonces Claro. que había algo de... Pero la teoría lo que decía es que él realmente había nacido en África, Claro. y que además era musulmán, no era cristiano, porque había vivido en Indonesia. ocupaba su segundo nombre. Claro, que además su nombre como era Hussein, Barack Hussein Obama. ¿Por qué es interesante eso? Porque para mucha gente en Estados Unidos, y esto es duro decirlo, el hecho de que hubiera un presidente afroamericano no era posible realmente de aceptar. No era posible de aceptar. Y por lo tanto esta teoría falsa, evidentemente falsa, les permitía decir, ven que él no es un presidente legítimo, ven que es un presidente ilegítimo y por lo tanto es un presidente de mentira, no tenemos que respetarlo, no tiene autoridad. Y Trump se da cuenta en ese momento que hay un filo de oro en términos políticos, que él puede aprovechar para su propia conveniencia. Y lanza su candidatura presidencial. Y lanza su candidatura en la Torre de Trump, baja a hablar con los medios para lanzar su candidatura y se demora exactamente 90 segundos en decir, los inmigrantes mexicanos son violadores y son narcotraficantes. Y ahí sus números se van al cielo, ¿no? O sea, él parte de una teoría de la conspiración racista y lanza su candidatura con otra teoría racista contra un sector importante de la comunidad en Estados Unidos. Sin eso, yo creo que lamentablemente no se puede entender de dónde viene todo ese poder político. Y ahí Trump desata un montón de fuerzas que en el libro se investigan. Yo me voy a apuntar con los líderes neonazis, con los líderes vinculados a Ku Klux Klan, con todas esas fuerzas que estaban ahí, que no podían salir a la luz pública, ¿no? Y Trump las legitima. Trump les dice, está ok ser racista. Está ok hablar de que los demás son enemigos. Está ok decir que odio a mis enemigos, que es lo que Trump lo dijo la semana pasada. En un estadio con 100.000 personas dijo, yo odio a mis adversarios. Lo dice, frente al público, abiertamente. Entonces Trump, todo ese discurso que estaba, un discurso muy racista, muy violento, un poco domesticado, ¿no? Él dice, ahora pueden aparecer en la luz pública. Y eso desata fuerzas terribles, que son las que hoy día están consumiendo la democracia en Estados Unidos. Y bueno, obviamente estos discursos de odio cumplen un rol fundamental con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero es un poco inevitable no pensar, bueno, obviamente esto decanta en una violencia que se va aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento, podríamos decir, cuál de estos 5 pasos, ¿no? sucede que la violencia se legitima, se acepta y empieza a ser imposible como tenerla como una herramienta válida y aceptada, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Cuando de ahí ya creo que ya no hay ni una vuelta atrás, ¿no? Pero ¿en qué momento pasa eso y que la gente también lo acepte, ¿no? En El Salvador ya pasa eso. Para mí cuando se legitima que este enemigo es el traidor, es el no humano, es el que no merece, cuando eso socialmente se comienza a legitimar y por ejemplo en El Salvador comienzan a delatar personas, ya se está legitimando y justificando el uso de la violencia por parte de la fuerza, de la policía. Cuando las personas legitiman, cuando las personas justifican de que él es el que sabe, entonces vamos a apoyar, no importa cómo lo haga. Y justamente tiene que ver, y ahí yo creo volver al concepto del sentido común, porque ¿qué es lo que pasa? Una idea que parece muy insensata, como que vengan acá y venga alguien acá y pueda detener a cualquiera de nosotros, está legitimado y está socialmente aceptado. Las personas tienen miedo, pero al mismo tiempo dicen cualquiera puede venir. Y eso justamente es lo que tú explicas en el libro.
de que las personas están ahí, pero saben que en cualquier momento pueden llegar y que lo único que van a decir es el régimen. ¿Qué es lo que pasa? Para mí en ese sentido común, que parece muy raro, el sentido común no tiene el mismo funcionamiento del pensamiento científico. No es lógico, pero se instala. ¿Y cómo se instala? Se instala a partir de rumores, de verdades, o de supuestas verdades. Y es un pensamiento a corto plazo, no es un pensamiento a muy largo plazo, pero que cuando ya está instalado es muy difícil de transformar. Y justamente a mí me parece que cuando se instala este sentido común, cuando esta representación negativa del otro ya comienza a transformarse en pensamiento social del sentido común, que esto ya está justificado. Y también solamente agregar que también tiene que ver con la deshumanización del otro. Por ejemplo, Pero para mí el pensamiento, justamente ese sentido común, esa representación negativa, justamente se da a través de la deshumanización del otro. Hasta a través de transformar este otro a una cosa, a un animal, etc. Bueno, Trump dice que los inmigrantes son animales, Sí. Trump dice que los haitianos se comían a los perros, se comían a las mascotas, ¿no? Lo dice abiertamente, sabemos que es mentira, digamos, pero él instala eso. ¿Y por qué lo instala? Milei dice algunas cosas más elevadas. No, Milei ni siquiera vamos a repetir lo que dice, porque también son ratas, son cucarachas, son zurdos de mierda, todo un lenguaje más sexual, ¿no? Agresivo sexualmente siempre, que además es muy curioso en el caso de Milei, porque él dice ser libertario, ¿no? Supuestamente él cree en un anarcocapitalismo en el cual el Estado desaparece, él dice yo odio el Estado, yo soy el enemigo del Estado. El topo que destruirá desde adentro. Desde adentro, exacto. Entonces, según su discurso, él va a destruir el Estado para que la gente viva libremente. Y él usa el poder del Estado como presidente de la República para decir, zurdos de mierda, vamos a perseguirlos hasta el final del mundo. Textual. El jefe de Estado, que supuestamente cree en la libertad frente al Estado, amenaza a las personas con perseguirlas usando el poder del Estado. Son zurdos de mierda, por lo tanto no son personas que merezcan ningún respeto. Solo para terminar ese tema de la deshumanización y cómo funciona, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Trump ha tenido toda una ofensiva muy fuerte contra la comunidad trans, ¿no? Que básicamente la ha borrado estadísticas oficiales completas porque había una columna en la cual aparecían personas trans. Por lo tanto, esas estadísticas ya no existen en Estados Unidos. Los ha sacado del ejército, en fin. Y uno de los rumores que ellos echan a correr es que los tiroteos masivos en Estados Unidos se deben a personas trans, ¿no? Cosa que es absolutamente falsa. La inmensa mayoría de los tiroteos masivos en Estados Unidos son blancos, heterosexuales, nada que ver. Bueno, y cada vez que hay un baleo masivo en Estados Unidos, ahora empieza a correr inmediatamente, no, fue un trans el que lo hizo. Fue un trans el que lo hizo. En el caso de Charlie Kirk, lo mismo. ¿Qué es lo que hace entonces con eso? Deshumaniza totalmente a un grupo de la población, ¿no? No es que ese tiroteo lo haya ejecutado una persona por tales y tales razones, es un grupo el culpable. Y eso es lo mismo que hacía el Ku Klux Klan cuando hacían estos linchamientos masivos. ¿Qué hacían ellos? Echaban a correr el rumor, podía ser cierto o falso, da lo mismo, de que una persona de raza negra había generalmente violado a una mujer de raza blanca. Ese era generalmente el rumor. Y a partir de eso no se decía, bueno, hay que perseguir y castigar a esa persona si es que eventualmente lo hizo. No, hay que castigar a una raza completa. Entonces hay que linchar a los negros porque ellos son responsables. Y ese tipo de discurso que nos parece del pasado hoy día está súper presente. Vean cada vez que hay un hecho policial, aquí mismo en Europa, inmediatamente, es un migrante, es un árabe, con otras palabras, por cierto, sea cierto o sea falso, inmediatamente se asigna a una cierta categoría racial o migratoria o de identidad sexual o de orientación sexual el hecho de haber cometido un hecho de violencia y ello por lo tanto exige una represalia contra un grupo. No hacer justicia contra una persona, sino tomar una represalia social contra un grupo al que se responsabiliza. Justamente cómo funciona. Hay que tener un nexo grupo para poder ir contra el sexo grupo. Entonces culpamos al culpamos a ese otro para que después poder perseguir. Y ya para ir cerrando, vamos a dejar que hagan algunas preguntas, por supuesto, de la convocatoria extraordinaria que hubo, pero eso sí, ¿qué mensaje se puede quedar? Porque es como bastante abrumador igual el escenario en Latinoamérica. Bueno, nosotros imagino que la mayoría acá somos o chilenos o latinoamericanos, pero también quizás vivimos acá, pero también vemos que en Europa no es que esté tan diferente el escenario.
sin ir más lejos vemos Inglaterra, lo que es Vox en España, Hungría, en fin, para que enumerar, ¿no? Todo, pero digamos es claramente un fenómeno mundial, más de darnos las ganas de decir, bueno, hay que salir a la calle, hay que votar bien, etcétera, que algún mensaje extra con el que nos podamos quedar. No, yo creo que como decía recién, para mí lo más importante es que esto lo hacemos y lo deshacemos nosotros, ¿no? Insisto, esto no es un golpe como el del 73 en Chile, ¿no? Son los Hawker Hunter bombardeando el Palacio de Gobierno, no son los tanques frente a los cuales evidentemente un pueblo no tiene cómo resistir, ¿no? Que es una fuerza que es abrumadora y cualquier resistencia es heroica, pero evidentemente es de mártires, no es efectiva. Este no es el escenario. Aquí las herramientas son muy distintas. Aquí hay mucho espacio en el cual una sociedad puede reaccionar. Aquí hay mucho espacio en el cual todos nosotros podemos hacer más por vivir una vida que sea más cívica, donde nos miremos con el otro, nos reconozcamos al otro como una persona distinta, donde no caigamos en pisar el palito de tratarnos como enemigos. Eso quieren ellos. Ellos quieren que nos veamos como enemigos. No pisemos ese palito. No pensemos que el otro es un enemigo. El otro es una persona que piensa distinto y con la cual podemos conversar, ¿no? Y de nuevo, y sobre todo en el momento de votar, pero no solamente en el momento de votar, la ciudadanía no es votar solamente. Votar es una cosa. Pero somos ciudadanos todos los días. En cada interacción que tenemos en redes sociales somos ciudadanos. En cada conversación que tenemos en un café somos ciudadanos. Cada persona que nos topamos en la calle y que hablamos con él de manera amable o de manera agresiva, somos ciudadanos. Entonces, creo que una sociedad más amable, una sociedad que no se compra estos cuentos, la construimos entre todos, todos los días. Puede ser muy teórico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que es así de profundo. O sea, todos estos líderes surgen porque hay un trasfondo que se los permite, ¿no? Y ese trasfondo lo hemos formado todos nosotros de alguna manera en cuanto al tipo de sociedad y el tipo de democracia que hemos construido. Todos tenemos un poquito de responsabilidad y por lo tanto, y esa es la buena noticia, todos también tenemos un poquito de poder en hacer que las sociedades sean más amables, sean mejores, sean más democráticas, que tengamos mejores líderes, que tengamos una mejor conversación, una mejor convivencia. Entonces creo que todos en nuestra vida diaria, mira, toda la gente que está hoy día acá conversando y preocupada de este tema, o sea, hermoso lo que estamos viendo hoy día. Creo que todos nosotros entonces tenemos una posibilidad de hacer algo, todos los días de la vida. Francisca, ¿te gustaría decir algo también antes de darle la palabra? Me gustaría decir que como que tenemos que poner atención a estos fenómenos porque hoy en día más del 70% son autocracias. Es altísimo, más del 70% de la población vive en autocracia. Y solamente el 12% son democracias liberales de países. Entonces es demasiado poco. Chile es uno de los países con democracia liberal. Y tenemos que cuidar las democracias. Y mi pregunta va más allá, ¿cómo o qué podemos hacer para no caer rendidos ante estos mesías que plantean soluciones y que creen que lo van a resolver todo? Yo creo que pensemos juntos también en eso. ¿Qué es lo que podemos hacer ante estos mesías? ¿Cómo podemos actuar para no caer rendidos? Bueno, en honor al tiempo, vamos a tener algunas preguntas. Les pido que sean muy concisos para que podamos tener varias preguntas. Señor, usted por favor está primera. Si voy a hacer así. Hola. 1, 2, 3, 4. Después, acuérdense ese número. Usted señala primero. Mira para el lado. Bueno, todos van a tiene que ser muy conciso. Hay que hacer una lista. ¿Ah? Hay que hacer una lista. Yo le voy a decir un número. Ok, ya. De primero. Ya, muchas gracias, muy amable. Lo voy a hacer acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, se cerraron. Solo 11. Muy conciso, acuérdense, por favor. Sí, hola. Muchas gracias por el acto. Daniel, bueno, yo no he leído tu libro, pero tú eres un personaje cuando yo vivo aquí. Y cuando voy a Chile, una de las cosas que veo y veo algunas de las cosas que escribo. Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho. Hay una pregunta que tú hablas, nosotros elegimos, ¿ya? Esa historia. Hay un problema con la democracia, ¿ya? Y yo creo que, ¿cuál es tu diagnóstico? Porque yo creo que, ¿por qué votamos a Trump? ¿Por qué la gente vota también? Me parece muy interesante tú lo que tú haces desde el punto de vista histórico, etcétera. Todo eso me parece muy bien. Pero ¿tú no crees que hay a nivel mundial hoy día una desconfianza en el poder político, en los políticos, en cómo se hace hoy día la política?
y que la democracia se la han tirado por el culo. Estas democracias, el 12%, ¿ya? Y yo creo que si tú ves en Europa, está llegando eso. ¿Pero por qué está llegando? Porque ya nadie más cree en ninguno de estos políticos. Y yo creo que lo que acaba de pasar, la situación, el circo en que estamos viviendo en Francia, es lamentable, es un circo. ¿Qué es eso? Una crisis de la democracia. La gente no quiere más votar, ¿ok? Porque cuando tú votas, ya. Entonces yo quiero saber cuál es tu opinión con respecto a esto, porque nosotros estamos eligiendo a esta democracia, ¿ah? Y le estamos dando le estamos poniendo la alfombra a la extrema derecha. Totalmente. En todos los países del mundo, yo creo que esto es mundial. Quiero saber qué piensas tú. A ver, yo creo que por eso es importante el libro, parte un poco de esa mirada empática de decir por qué los ciudadanos confían en estos líderes, terminan entregándole el poder a estos líderes. Y tiene mucho que ver con la desesperación de ver que nosotros un poco desde el púlpito les hablamos de democracia, les hablamos de institucionalidad, de separación de poderes, pero ellos no ven que en su vida diaria eso efectivamente penetre y eso efectivamente llegue. ¿Cuáles son los puntos que creo que son importantes? Por ejemplo, algo que es muy relevante para Europa. Cuando uno ve que hay un Estado que es efectivo, eso es un gran antídoto para detener a estos líderes. Cuando uno ve que hay un Estado que sí tiene presencia en todo, desde proveerle seguridad en su barrio, proveerle educación y salud de calidad, que haya un empleo digno para todas las personas, que haya meritocracia, o sea, que haya un edificio social que funcione, estos líderes obviamente van a ser mucho menos atractivos, ¿no? Y por eso tradicionalmente en la Europa, construida como un estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, en los países nórdicos hoy día, hasta cierto punto, hay mayores cortafuegos que impiden que estos líderes sean tan populares. Yo sé que Europa hoy día hay una sensación de crisis muy fuerte, de que este estado de bienestar un poco se está derrumbando, pero creo que por eso es importante volver un poquito la mirada atrás y decir, bueno, en Europa fueron capaces de hacer esto, fueron capaces de hacer un sistema en el cual había un pacto social, que la gente decía, este pacto social funciona, ¿no? Y estamos todos más o menos, tenemos ciertas ideas acerca de cómo puede funcionar la sociedad. Eso se ha ido derrumbando, es evidente, pero creo que hay una clave muy importante, de cómo retomar un pacto social en que todos sintamos que el poder se ejerce de manera legítima, en que hay una división social de funciones, de ingresos, de responsabilidades, que es justa para todos, en que todos tienen oportunidades en una sociedad. Cuando eso se empieza a resquebrajar, cuando el pacto social ya no es válido ni es legítimo porque la gente no siente que hay un beneficio para ellos en sus vidas diarias, ahí es donde estos líderes entran y ahí es donde se pierde la confianza en la democracia. Por favor. Cuando tú planteas que nosotros elegimos a estos líderes, a estos personajes como casi que mesiánicos, porque son como la última alternativa que le queda a la gente después de que nada ha funcionado, también ¿no crees tú que hay que tener en cuenta y alertar que una vez que estos personajes son elegidos democráticamente, después empiezan a alterar las reglas del juego de la democracia? O sea, empiezan a cambiar constituciones, empiezan a decir, no, hay reelección indefinida, Empiezan a destruir la democracia. empiezan desde adentro a socavar la democracia. O sea, no solamente somos nosotros porque les dimos el voto y que va a seguir siendo así, es que ellos también tienen mecanismos para empezar a deteriorar eso. Entonces, ¿no crees tú que también de parte de los periodistas, del cuarto poder, hay que empezar a alertar de que ellos tienen también mecanismos claros de que son legítimos porque fueron elegidos, pero esa legitimidad después empieza a perderse cuando empiezan a cambiar las reglas del juego y después quién lo saca? Es un tema entre tus colegas periodistas. Sí, o sea, de hecho el libro en gran parte se trata de eso, de cómo en el fondo llegas al poder de una manera democrática, pero por supuesto empiezas a subvertir todo para que no haya justicia independiente, para que no haya fiscales independientes, para que las campañas no sean justas, para que las elecciones finalmente puedan manejarse a tu arbitrio, para que puedas reelegirte todo el tiempo que quieras, para que la oposición no pueda hacer su trabajo, para que los medios de comunicación críticos tampoco puedan, por supuesto. Parte esto con una elección democrática, pero más temprano o más tarde
en esta búsqueda del poder total, por cierto, y tienes toda la razón, eso se va acabando, y cuando ya le entregas la llave al carcelero, como decíamos recién, ya no puedes hacer nada. Ahí llega. Por Mira, aquí. sí, yo quería hacerte una proposición. Ah, Después bueno. de haber constatado que no he leído el libro, pero tú nos das 5 ejemplos. Son 5 ejemplos, son 5 hombres. Sí, son 5. No, porque es AMLO. Y podemos seguir, y sigamos hablando en el mundo entero, que este poder, y me gustaría hacer el lazo con lo que Francisca estaba diciendo, que aquí me gustaría que en las próximas elucubraciones y presentaciones tú tuvieras una palabra de decir por qué este poder es un poder masculino, violento, y que todas las fuerzas para impedir estos poderes violentos son las mujeres los que las hacen desde la base. En Italia, Argentina, en México, en El Salvador, incluso en Chile. Entonces yo creo que no hay que olvidarse de eso. Y ustedes tienen que tener eso en cabeza. ¿Por qué? Porque en el fondo los poderes autoritarios, lo primero que se hace es focalizarse en los derechos de la mujer. Es lo primero que atacan. Trump, todos los que tú has mencionado, lo primero que están haciendo es atacarse primero que nada los derechos de la mujer. Antes de los trans, antes de los primeros los derechos de la mujer. Entonces yo creo que hay que hacer una lista y decir, han habido presidentas mujeres y no se han reelegido en realidad. ¿Por qué? Tiene que ver con la evidencia que se está transitando. Sí, totalmente. ¿Quieres agregar algo? Totalmente. De hecho, el término que usamos es hombre fuerte en general. Hablamos de mujer fuerte cuando hablamos de este tipo de caudillos, y estoy totalmente de acuerdo, es algo que dice el libro también, y que lo hemos notado en varias conversaciones. Es un tipo de liderazgo que es eminentemente masculino, ¿no? Como del macho alfa, un poco que va aquí a traer él todas las soluciones, ¿no? No de una manera colaborativa, no de una manera participativa, sino que hay uno solo que es el dueño de la verdad y que va a usar la fuerza al respecto. Oye, todos han sido acompañados por mujeres. ¿Cómo? Todos han sido acompañados por mujeres. Sí, pero el punto es que los líderes son todos masculinos, ¿no? Sí, eso, y justamente representan lo que uno podría llamar masculinidad hegemónica. Que es un tipo de masculinidad que está construida en relación a que no soy niño, no soy mujer, entonces me tengo que diferenciar de esos grupos. Y que representa también en el otro, no soy homosexual, entonces me tengo que diferenciar de esos otros grupos y entonces esos otros grupos también se transforman en mis adversarios, en mis enemigos. Y es una masculinidad que al mismo tiempo se basa en esta idea fuerza patriarcal de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, etc. Y eso es muy misógino. El número 4 está por acá. Gracias. Por favor. Yo creo que esta crisis de la democracia y la emergencia de todos estos líderes en todo el mundo, en realidad, no ocurrió por casualidad, no es un fenómeno de la naturaleza. Y yo creo que vale la pena el enfoque del libro escarbar por este lado de estos líderes. Pero yo me pregunto, como lo hizo un cientista político vasco que pasó por Chile hace poco, algo hicimos mal. Los sectores progresistas del mundo en general, y hablo de la izquierda en general, algo hicimos mal. Y yo creo que la pregunta que hay que hacerse, porque cuando tú dices, somos todos ciudadanos, claro, somos todos ciudadanos, pero ciudadanos de hoy día en Chile, que no lee, que está mal informado, que está mal educado, es muy distinto del ciudadano de los años 50, 40 o 60, que estaba más comprometido, más interesado en la sociedad y en la política. No es el mismo ciudadano, no estoy denigrando al ciudadano actual, pero el ciudadano actual es producto de la dictadura, de los años de dictadura, de los años de que se anuló la humanidad, la filosofía, la educación cívica de los colegios, los años en que la educación se convirtió en un negocio más que un servicio público.
esto, la situación actual, es el resultado de un largo periodo de historia del mundo y en general, en particular de Chile. Creo que la pregunta, televisión, medio de claro, comunicación esta es la pregunta que hay que hacerse, hay que mirar para el lado nuestro. ¿En qué momento se jodió el Perú, digamos? Por ejemplo, Sí, absolutamente. Si hay un momento histórico que pueda No, tomar como solamente- punto de inflexión, pero Solamente, y me parece súper interesante y válido el comentario, yo no sé, porque bueno, obviamente yo no viví esa época, ¿no? ¿Cuánto romantizamos tal vez o cuánto hay de cierto en una ciudadanía tan consciente y tan letrada en los años 40, 50? Hay hasta cierto punto, porque evidentemente había una clase media, en especial urbana, muy protagonista, pero también había gigantescos porciones de pobreza, de ruralidad, personas que estaban fuera incluso del sistema político, porque ni siquiera en la práctica tenían derecho a voto, ¿no? Votaba el terrateniente por ellos en la práctica. Entonces, teniendo claro que estoy muy de acuerdo en que se han perdido elementos muy importantes de la ciudadanía más crítica que permitía la educación pública, estoy muy de acuerdo en eso. Creo que tampoco hay que pensar en una ciudadanía idealizada de hace algunos años, porque tampoco teníamos un país tremendamente segregado y tremendamente también precarizado para muchos. Eso, pero muy interesante. está por acá. A ver. Hola Daniel, muchas gracias por estar acá. Bueno, y la oportunidad de preguntar también. Quería aludir como a tu disciplina y quisiera saber cuál es el rol o si hay algún elemento en común dentro de estos 5 ejemplos referente a los medios de comunicación. Porque igual Daniel hablaba como referente a las redes sociales y todo, pero si hay un elemento común que pudiste ver dentro de esto, en el rol de los medios de comunicación, que es importante, es otro poder. Sí, claro. Yo creo que estos líderes, como decíamos, tienen para hablar primero de los medios de comunicación tradicional, ¿no? Porque hay medios de comunicación tradicional y también redes sociales que tienen un tremendo poder por otro lado. Pero para hablar de los medios de comunicación tradicional, sí, en general estos líderes, como decíamos, son adictivos, o sea, son tremendamente atractivos para el público y para los medios. Y muchas veces los medios tienen el rol paradójico de que levantan a estos líderes y luego los van a perseguir a ellos, ¿no? De nuevo, el caso de Trump, ¿no? Trump es quien es, gracias primero a la televisión, que lo convierte en esta especie de figura, que él vendía una imagen de sí mismo falsa, además, absolutamente, como una especie de rey Midas de los negocios, lo que nunca fue verdad. Pero los medios de comunicación le permitieron labrar esa imagen porque, bueno, era muy atractivo, daba buenos ratings, etc. Cuando él lanza su carrera política también, todos los ratings subían cuando hablaba Trump, porque decía estas barbaridades increíbles y toda la gente lo veía, sea para estar de acuerdo con él, para decir al fin hay un tipo que dice esto, o para escandalizarse con él. Y la televisión en un primer momento, por ejemplo la televisión por cable dedicada a la política en Estados Unidos, vio crecer sus ratings de manera gigantesca, porque era muy buen espectáculo el que estaba haciendo Donald Trump. Entonces, de alguna manera, los propios medios crean estos monstruos, ¿no? Son como Frankenstein, ¿no? Que crean un monstruo que luego no saben cómo controlar. El caso de Milei. Milei era un economista mediocre, sin ninguna carrera destacable académica, que jamás tampoco había iniciado un negocio, había hecho algo interesante en la empresa privada. Un economista mediocre. Lo empiezan a invitar a programas de televisión porque, bueno, daba muy buen espectáculo también, ¿no? Aparecía con el pelo desordenado, insultando a todo el mundo, claro, diciendo que tenía soluciones mágicas para todo. Y claro, funcionaba muy bien en televisión. Y también, de alguna manera, los medios crean a este personaje que luego va a ir por ellos. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación tienen un rol relevante porque estos líderes saben cómo hackearlos, ¿no? Saben cómo darles exactamente lo que los medios quieren, lo que la audiencia de esos medios también busca, sea porque le atrae o porque le escandaliza. Ambas cosas funcionan, igual lo estás viendo, ¿no? Y por lo tanto, los medios de comunicación de alguna manera sirven de plataforma para líderes que luego los van a tener como su primer enemigo. Francisca, si queréis sumar algo más, porque no sé si no hablamos mucho del tema de las redes sociales, que yo como que aprovecharía que se abrieron los medios, que igual ahí hay un factor como muy relevante. O sea, Daniel dice, les dan, son adictivos, como es la nueva droga del siglo XXI, digamos. Pero ellos también lo saben utilizar muy bien. Y también explotar muy bien el tema de las fake news, explotar todas estas nuevas tecnologías para su beneficio. Para mí son muy inteligentes en cómo construyen la comunicación y cómo crean los rumores también. Cómo crean ese rumor acerca del otro. Milei
por ejemplo, cuando empieza a hablar de los otros, Trump cuando empieza a crear sus rumores con el tema de los trans, y no solamente son los trans, con el tema, eran las vacunas, ahora ya no son las vacunas las que crean el autismo. Entonces, El paracetamol. el paracetamol. Exactamente. Sí, el paracetamol. Antes de ayer dijo Sí. el embarazo, ¿no? O ayer, no sé. Entonces, cómo todos estos rumores se van transformando y cómo van creando y van utilizando las redes también a su favor. Pero de nuevo, vemos ahí nuevamente la creación de que los líderes tienen el monopolio de la verdad. Y por lo tanto, si el líder dice que el paracetamol causa autismo, mucha gente le va a creer, aunque todos los científicos digan eso es una burrada, pero si el líder me lo está diciendo. Y no, los científicos sabemos que son vendidos, que son socialistas, que bla, bla, son corruptos, y por lo tanto a ellos no les creo, y les creo al líder. Pero y es lo sin mismo que saltarse podemos los ver números. y es lo mismo que vamos a ver en la secta, y por eso hay que poner atención porque es lo mismo, el mismo fenómeno que vamos a ver en la secta. Si ustedes ven, hay un capítulo en Arte que pueden ver sobre un tipo que creó una secta aquí en el sur de Francia, no me acuerdo cómo se llama. Y exactamente, es justamente lo mismo, hizo que se alejaran de todo, que le dieran toda su fortuna, y al final el tipo se fue después a España. Y solamente cuando ya no estaban bajo su control, las personas pudieron volver a su vida normal. Porque de verdad se genera un aprisionamiento, los tiene cooptados en todo sentido. Qué tremendo pensar que el presidente de un país, ¿no? de más de 100 millones de habitantes puede tener controlado al país como una secta, ¿no? Oye, pero el martes pasado... ¿Quién era el número 5? Fue el 5. 6. A ver, Bueno, perdón, solo quiero mencionar del tema anterior que el discurso de Trump nunca hubiera resonado como resonó si no hubiera sido por muchos años de Fox News poniendo orden en el discurso. Pero mi pregunta iba un poco más como decías que era desde una perspectiva de reportero este libro. ¿Cómo ves escribir este libro cuando es una noticia en desarrollo? Cuando desde que escribiste la última palabra se publicó el libro y avanzó mucho la historia en Estados Unidos y desde entonces hasta ahora muchísimo más, y sobre todo de la perspectiva de cómo puedes seguir cubriendo esta historia y que no, ahora que ya publicaste este libro no sé si vas a poder volver a El Salvador o a Estados Unidos siquiera. ¿Cómo ves eso como esta noticia del desarrollo? Al sacarle esta foto de cierta forma te puede evitar continuar reportando al respecto. Sí, de hecho el libro tiene un corolario, luego que lo mandé así justo antes de cerrar la imprenta, donde ya en los 2 meses que habían pasado ya habían, o sea, en el fondo, todas estas cosas solamente se han agudizado, ¿no? O sea, solo han empeorado desde que las fui a reportear, desde que las escribí, desde que se fue a imprenta el libro hasta ahora, solo siguen empeorando cada vez más, lo que lamentablemente un poco le da la razón a la tesis del libro de que esto es algo como que va avanzando cada vez más. Entonces, hay evidentemente una noticia en desarrollo. Creo que es importante, más allá de lo que vaya pasando, entender cuáles son las raíces y las causas. Por eso es un libro que es muy actual y muy contingente, ¿no? Porque lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, la noticia de hoy la entiendes mejor si sabes cuál es el contexto que permitió la generación de estos líderes. Por ejemplo, cuando yo fui a El Salvador, yo decía algo sobre Bukele, entonces, pero ¿cómo puedes decir que es un dictador? Si la gente está feliz con él, si lo único que hace es llevarle prosperidad a su pueblo, era el discurso único que había prácticamente. Ahora en los últimos meses yo siento que eso ha cambiado. Ya el tipo se ha sacado la careta y ya creo que hay más conciencia en el mundo de lo que realmente significa Bukele. Que cuando empezamos a hablar de esto, había una oposición total a ello. Entonces, son cosas que van evolucionando. Y bueno, las cosas tienen consecuencias y a lo mejor va a pasar lo que tú dices, a lo mejor no, quién sabe. Pero hay que seguir reporteando desde donde uno pueda. A mí me gusta mucho reportear en terreno, por eso este libro está hecho de reporteo en terreno. No hablo de ningún país al que yo no haya ido y haya reporteado en profundidad. Y espero poder seguir haciéndolo, pero bueno, decirlo bien. Gracias. Era el número 7. Gracias por el debate y tengo una reflexión, pregunta concreta sobre, yo me siento un poco huérfano en el análisis porque no he leído el libro, yo creo que tampoco vamos a alcanzar a hacer el análisis esta tarde, pero hablamos un poco del rol de los medios de comunicación. Sabemos que en nuestros países, en Francia, en Chile, en América Latina, hay detrás poderes fácticos, por decirlo de otra manera, hay poderes económicos, o sea, hay intereses detrás de todo esto. Yo siento que no hemos tocado poco ese tema que me parece clave, y ahí en el análisis me complica, sin defender ni a Venezuela ni a México,
Creo que el meterlo en el mismo saco, que pueden haber elementos que son compartidos en el tema del caudillismo, el tema del uso de los sentimientos, etc. Pero me parece que estamos hoy día frente a una crisis sistémica, global, que es la crisis del capitalismo, la crisis climática, etc., que hace que en otros momentos de la historia, cuando esos poderes fácticos, esos ciertos intereses, necesitan de momentos de dictadura, de autoritarismo, para apaciguar o para pacificar esos momentos, porque la gente se da cuenta de la crisis, la estamos viviendo en concreto, en la piel, y hay revueltas, estamos viendo en los últimos días, hay revueltas por todos lados en el mundo, ¿no? La gente está levantando en América Latina, en Ecuador, en Perú, en Indonesia, etc., aquí mismo en Francia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y cómo finalmente esos poderes económicos recurren a estos caudillos. Hoy día vemos la internacional neofascista, Vox, que se reúne con Kass, con Bolsonaro, con Trump, y que se apoyan en una verdadera internacional. ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? Al final no es solo caudillismo, desde mi punto de vista, no es solo la figura que nos hace creer en lo sentimental, que estoy de acuerdo en el fenómeno social e incluso psicológico detrás. Creo que hay un análisis más estructural de la sociedad y del modelo económico que nos quiere imponer, y que es el resultado de instalar el neoliberalismo, que ha llegado en América Latina antes que aquí, pero aquí lo que pasa es que la fuerza para instalar el neoliberalismo, bueno, se dieron cuenta que hay que acelerar más fuerte, y hay que, si es necesario poner a los racistas y a los neofascistas en el poder, es necesario. Y los poderes económicos, aquí los patrones están hoy día aceptando que los neofascistas pueden llegar mañana al poder. Entonces, ahí, ¿por qué ponen a Milei o por qué ponen a Bolsonaro? No es solo porque son payasos que parece que fuera una distopía, o Trump, es porque hay interés económico, y que uno lo ve con Trump hoy día, se ponen en la mesa todos los GAFA, todos los dueños de las grandes empresas de Internet, que lo apoyan directamente. Entonces, yo creo que me siento huérfano de ese análisis, del análisis sobre el sistema económico. El rol de los grandes conglomerados. Eso, y que estos caudillos payasos que van a generar y que están generando mucho dolor, porque la gente está perdiendo gente. En Estados Unidos hay miles de personas en las cárceles. El racismo que estamos viviendo hoy día aquí, en el cotidiano, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos también con claridad ideológica, por decirlo de alguna manera, con claridad filosófica frente a eso, frente a este sistema que cuando se le pone difícil, bueno, pone a los fascistas en el poder? Sí, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice. Estoy de acuerdo en que el poder económico es muy importante en una sociedad. Yo tengo un libro en el caso de Chile que se llama Poderoso Caballero, donde indago en cuáles son las formas en que el poder económico intenta controlar la política desde muchos ámbitos, los medios de comunicación, el lobby, el financiamiento de campaña, etc. Entonces es un tema que he estudiado y que sin duda es importante. Ahora, yo creo que pensar que esto es solamente una especie de conspiración en la cual los poderes económicos deciden poner, que es el verbo que tú ocupas, a una persona en el poder, creo que eso es simplificar la realidad. No es tan así. No es que sencillamente se junte una cantidad de grupos económicos o de poderes económicos y diga, ya, ahora vamos a poner a él en el poder, o vamos a poner a él en el poder. No funciona tan fácilmente. Primero porque los poderes económicos tienen distintos intereses, no están coordinados para sencillamente tomar una acción política así de simple. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay, claro, por ejemplo, magnates de las tecnológicas, ¿no?, que sí se han visto muy favorecidos por Trump. Pero hay muchas otras personas del ámbito empresarial de Estados Unidos que están con mucho miedo hoy día, que ven que hay una persona que está tomando represalias contra ellos. Muchos de ellos están siendo perjudicados por políticas como los aranceles, por ejemplo. Perjudica muchos poderes económicos en Estados Unidos. Entonces, creo que no es tan unívoco decir que sencillamente los dueños del capital o los dueños del poder económico tienen una estrategia única y que son capaces de llevarla a cabo a voluntad. Es un elemento más súper importante, estoy de acuerdo absolutamente contigo, dentro de una serie de factores sociales que son los que permiten la llegada y la irrupción de estos líderes. E insisto, si no hubiera un caldo de cultivo social, que no es solamente impuesto desde arriba, una estrategia como la de Milei sería absolutamente impensable. De hecho, Milei no era el candidato de los grandes poderes económicos en Argentina. Los grandes poderes económicos en Argentina más bien querían la continuidad del macrismo por medio de Bullrich. No era Milei su candidato necesariamente favorito porque lo encontraban demasiado radical. Trump, cuando aparece en Estados Unidos, era un candidato que no tenía el respaldo tampoco de los grandes intereses y grandes poderes económicos, que querían a otros candidatos considerados más manejables, ¿no? Como Bush, el otro hijo de Bush que no llegó al poder, como Ted Cruz, en fin. Entonces,
también estos líderes irrumpen por razones que son externas. Y luego, claro, pueden generar alianzas que son muy relevantes, como bien tú dices, con ese poder económico. Quizás el caso de Trump es como uno de los más significativos en que irrumpe tremendamente, que genera cierto nivel de incertidumbre sobre cómo va a gobernar, y generalmente, al menos los poderes económicos, lo que menos quieren es incertidumbre, es una posible inestabilidad. Entonces, como con el tiempo, quizás ahora dicen, bueno, que ya sabemos cómo funciona, pero las ideas de poner así tipos tan radicales no pareciera ser como lo ideal para el mundo económico, al menos. Claro, y en general, si tú ves como hay muchas críticas en Estados Unidos, desde Wall Street, desde el mundo empresarial, a cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo Trump en la bolsa, en la fortaleza del dólar. Entonces, claro, hay otras lógicas que yo creo que también explican lo que está pasando. Muchas gracias. Y el 7, sí. Yo. 8. Pensando en una solución, Tenemos obviamente estar muy lejos de ser perfecta, y creo que cualquier elemento que permita mayores posibilidades de deliberación y de debate público es súper bienvenido. Ahora, suele pasar también que lo que se califica como democracia directa muchas veces es instrumentalizado también por estos líderes para precisamente destruir la separación de poderes y para concentrar el poder total. Estos líderes, por ejemplo, suelen usar los plebiscitos, que uno dice en principio, está todo ok, no le vamos a preguntar a la gente directamente qué es lo que quiere, pero es un uso muy manipulador de los plebiscitos, en que en el fondo ellos aprovechan momentos en que tienen una alta popularidad, aprovechan temas en los cuales son populares y por lo tanto aprovechan esos plebiscitos para saltarse la institucionalidad y para finalmente entregarse más poder a sí mismos con la supuesta legitimidad que les da, pero si ese poder no lo dio el pueblo mediante los plebiscitos. Entonces, la democracia directa es un arma de doble filo. Cuando se utiliza porque socialmente estamos construyendo mejores normas democráticas, es muy valiosa. Pero cuando se usa desde arriba por parte de estos líderes, y el ejemplo claro es: voy a llamar un plebiscito para eliminar los límites de la reelección. Bueno, pero si el pueblo quiso que me quedara, ¿no? Claro, pero el punto es que lo que estás haciendo realmente ahí es concentrar más poder para ti. No es, efectivamente, estás utilizando la excusa de la democracia directa, no para entregarle más poder al pueblo, sino para concentrar más poder tú. Y estos líderes suelen usar muy hábilmente esa norma. Una semi-directa como de gobernaciones locales, así como Suiza. Bueno, claro, el punto es que también esas instituciones tienen que ver con cultura local. O sea, claro, Suiza es una maravilla, pero tienes que tener una cultura de, ¿cuánto? 800 años se demoró Suiza, desde 1200. O sea, no lo construye en un día. Ninguna se construye en un día. Bueno, ¿quién viene? 9. Usted, por favor, que está con tantas ganas. Acá, perdón, acá hay algunos espacios, si alguien quiere sentarse, por favor. Sí, pero a mí me va a costar más sentarme y volverme a parar. No, yo quería en primer lugar apuntar un aspecto que es totalmente ausente, quizás lo tocas en tu libro, que es el aspecto religioso. El aspecto religioso y en particular el tema de la religión y de las sectas, hablámoslo claro, de las sectas evangélicas, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Y bueno, me parece que es un aspecto muy relevante, quizás aún más que la cuestión de los medios de comunicación, que las redes sociales y etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo que quería ir también es quizás refutar un poco la idea de que pues la gente eligió y tal y cual, ¿no? Colegas de El Salvador, del periódico El Faro, que por cierto ahora están todos en exilio, han dicho alguna vez: Bukele, cuando ya pierda popularidad, se va a convertir en un dictador. Y eso es lo que ocurrió. Y, o sea que hay un mecanismo que llevó a eso, ¿no? Y si miramos todos los ejemplos que diste, aparte de Milei, que bueno, es su primer mandato, y México, que en el caso de México es impensable que haya reelección, pero todos buscaron reelegirse cuando ya vieron que no iban a, o sea que su poder absoluto o su respaldo absoluto estaba siendo erosionado. Y yo creo que eso sí es una cosa, es la construcción de un discurso que es realmente importante entender
y que a veces desde los sectores progresistas no lo hemos entendido a tiempo. Y pues bueno, yo creo que en un libro no se puede decir todo, pero hubiera pues hecho falta hablar del caso nicaragüense, que también es un caso absolutamente ejemplar, y al revés, de un caso en donde hay una democracia que no logra despegar, que es el caso de Guatemala, en donde un presidente progresista está siendo tomado de rehén por un poder judicial que obedece a añales, decenas de décadas de Muchas gracias. Sí, bueno, de hecho, el caso de Nicaragua, que evidentemente es un caso también terminal, ¿no? Que ocupa es exactamente el mismo procedimiento, llega al poder democráticamente Daniel Ortega, va concentrando poder hasta convertirse en una dictadura. Y está, si bien está citado, no está reporteado en terreno básicamente porque es prácticamente imposible hoy día reportear en terreno en Nicaragua. Ya el nivel de dictadura es tal que toda la gente que tiene una mirada crítica está exiliada o está encarcelada o está muerta. Y hay una prohibición bastante clara de poder ejercer el periodismo, de poder reportear en Nicaragua. Así que se hace lamentablemente muy difícil, pero ya no absolutamente hay ya no hay medios de comunicación independientes, pero absolutamente toda la razón. ¿Y el tema religioso? El tema religioso está tocado, por ejemplo, en el caso de Bukele, es muy claro, ¿no? Y de hecho el libro parte, es más, con una persona que es de fe evangélica, con el que yo converso y que me dice esto de que para él Bukele es un enviado directamente de Dios, ¿no? Entonces está tocado y es uno de los temas que efectivamente es relevante. ¿Trump lo usa todo el tiempo? Todo el tiempo, por supuesto, todo lo que Sí. ¿Quién era la décima pregunta? Sí. Bueno, muy fan de tu columna. Muchas gracias. Yo diría que el impacto de las redes sociales en democracia hoy día son un poco innegables. Y hay muchos instrumentos como el logaritmo, entre otros. Y siguiendo todo el hilo de lo que hablabas de la vida en democracia, de la cordialidad de vernos como adversarios más que de enemigos en caso de discrepancias políticas, ¿cuál crees que es el rol, si es que hay un rol que jugar de las instituciones públicas a futuro con respecto a las redes sociales? ¿Crees que ¿cómo se debe manejar eso? No, es un tema crucial, importantísimo.